El combate espiritual. Padre Lorenzo Scupoli. El libro que por 19 años llevó consigo y leyó San Francisco de Sales. Capítulo 1. Ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. ¿En qué consiste la perfección cristiana? Y que para conseguirla es necesario luchar y esforzarse. Y de 4 cosas que son necesarias para este combate. Si deseas, oh alma muy amada por Jesucristo, llegar al más alto grado de santidad y perfección cristiana y vivir en perpetua amistad con Dios nuestro Señor, la cual es la más alta y gloriosa empresa que puede emprenderse e imaginarse, lo que primero debes saber es en qué consiste la perfección cristiana, la verdadera vida espiritual. Muchas personas se han equivocado y han creído que la perfección cristiana y la santidad consisten en otras cosas que en realidad no lo son. Así, por ejemplo, hay quienes se imaginan que para llegar a la perfección o santidad basta con dedicarse a muchos ayunos y grandes penitencias. Otras personas, especialmente mujeres, creen que lo importante es dedicarse a muchas oraciones, a oír misas, a visitar templos y a leer devocionales. No faltan personas pertenecientes a las comunidades religiosas que se imaginan que para llegar a la santidad basta con cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad y asistir a todas las reuniones y actos religiosos de su congregación. No hay duda que todos estos son medios poderosos para adquirir la verdadera perfección y una gran santidad si se emplean con prudencia y ayudan mucho a adquirir fortaleza contra las propias pasiones y la fragilidad de nuestra naturaleza. Sirven para defenderse de los asaltos y tentaciones de los enemigos de nuestra salvación. Además, son muy eficaces para obtener la misericordia divina de los auxilios celestiales que necesitamos para progresar en la virtud. Son útiles y necesarios y más para los principiantes. Medios para santificarse. El Espíritu Santo va iluminando a las personas espirituales los medios para llegar a la santidad. Les enseña a cumplir aquello que decía San Pablo: castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros el camino de la santidad, yo me quede sin llegar a conseguirla. Esto sirve para castigarle al cuerpo las rebeldías que en lo pasado ha tenido contra el espíritu y para dominarlo y tenerlo obediente a las leyes del Creador. El Divino Espíritu inspira también a muchas almas el dedicarse a vivir como deseaba San Pablo, como ciudadano del cielo, y por eso les invita a dedicarse a la oración, a la meditación y a pensar en la pasión y muerte de nuestro Señor, y no por curiosidad ni por conseguir gozos sensibles, sino para lograr apreciar mejor cuán grande es la bondad y la misericordia de nuestro Señor y cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad. A las almas que desean llegar a la santidad, el Divino Espíritu les recuerda frecuentemente aquellas palabras de Jesús: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, acepte su cruz de sufrimiento de cada día y sígame. Y les invita a seguir a Cristo imitando sus santos ejemplos, venciéndose a sí mismo y aceptando con paciencia las adversidades. Para esto, les será de enorme utilidad el frecuentar los sacramentos, especialmente el de la penitencia y el de la Eucaristía. Estos les permitirán conseguir nuevo vigor y adquirir fuerzas y energías para luchar contra los enemigos de la santidad. El peligro de las almas imperfectas. Existen almas imprudentes que consideran como lo más importante para adquirir la perfección y la santidad el dedicarse a obras exteriores, algo dañoso y perjudicial. Para muchas almas el dedicarse totalmente a obras exteriores les hace más daño
que bien para su espíritu, no porque esas obras no suenan buenas y recomendables, sino porque se dedican de manera tan total a ellas que se olvidan de lo esencial y más necesario, que es reformar sus pensamientos, sus sentimientos y actitudes, no dejar que sus malas inclinaciones se desborden libremente. Estas les exponen a muchas trampas y tentaciones de los enemigos del alma. En este caso, sí que se podría repetir la frase que San Bernardo le escribió a su antiguo discípulo Eugenio, que era sumo pontífice en ese entonces: malditas ocupaciones, las que te pueden apartar de la vida espiritual y la santificación de tu alma. Una trampa. Los enemigos de nuestra salvación, viendo que la cantidad de ocupaciones que nos traen y nos apartan del verdadero camino que llevan a la santidad, no solo nos animan a seguirlas practicando, sino que nos llenan la imaginación de quiméricas y falsas ideas, tratando de convencernos de que por dedicarnos a muchas acciones exteriores, ya con eso nos estamos ganando un maravilloso paraíso eterno, olvidando lo que decía un santo: ojalá se convencieran los que andan tan ocupados y preocupados por tantas obras exteriores, que mucho más ganarían para su propia santidad y para el bien de los demás si se dedicaran un poco más a lo que es espiritual y sobrenatural. De lo contrario, todo será lograr poco o nada, o menos que nada, pues sin vida espiritual se puede hasta llegar a hacer más daño que bien. Otro engaño. Existe otra trampa contra nuestra vida espiritual, y que es durante la oración que se nos llene la cabeza de pensamientos grandiosos y hasta curiosos, agradables acerca de futuros apostolados y trabajos por las almas, y en vez de dedicar ese tiempo precioso a amar a Dios, a adorarlo, a pensar en sus perfecciones, a darle gracias y a pedirle perdón por nuestros pecados, nos dediquemos a volar como varias mariposas por un montón de temas que no son oración, y aún como moscardones a volar con la imaginación por los basureros de este mundo, señal que demuestra el grado de perfección. Aunque la persona se dedique a muchas obras externas y pase tiempo en fantasías e imaginaciones, la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad es averiguar qué cambió y qué transformación ha tenido su vida, su conducta y sus costumbres. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos siguen deseando siempre que les prefieran a los demás, se muestran llenas de caprichos y rebeldes y obstinadas en su propio parecer, sin querer aceptar el parecer de los otros, sin preocuparse por aceptar el parecer de los otros y sin preocuparse por observar sus propias miserias y debilidades, se dedican a observar con ojos muy abiertos las faltas y miserias ajenas, repitiendo lo que tanto criticaba Jesús. Se fijan en la basurita que hay en los ojos de los demás y no en la viga que llevan en sus propios ojos. Esto es señal de que en el grado de su santidad es muy bajo todavía, y si cuando alguien se atreve a herirles algo en su propia estimación con críticas u observaciones o negaciones de especiales demostraciones de aprecio, estallan en ira e indignación, y cuando se les dice que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que tienen, sino la calidad y el amor a Dios y al prójimo que hay en esas prácticas de piedad, se enojan, se turban y se llenan de inquietud y no aceptan esto de ninguna persona. Con ello están demostrando que su santidad es demasiado pequeña todavía, y más si cuando nuestro Señor, para llevarles a mayor perfección, permite que les lleguen enfermedades, contrariedades, pruebas y persecuciones. Entonces sí, que manifiestan
que su santidad es falsa porque estallan en quejas, protestas y no aceptan conformar su voluntad con la santísima voluntad de Dios. Un pecador muy difícil de convertir. La experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierte un pecador manifiesto que otro que se oculta y se cubre con el manto de muchas obras externas de virtud, porque a estas almas las deslumbra y las ciega de tal manera su orgullo que es necesaria una gracia extraordinaria del cielo para convertirlas y sacarlas de su engaño. Están siempre en un dañoso peligro de permanecer en su estado de tibieza y de postración espiritual, porque tienen oscurecidos los ojos de su espíritu con un enorme amor propio y un deseo insaciable de que la gente les estime y les aprecie, al hacer sus obras exteriores, que de por sí son buenas, buscan satisfacer su vanidad y se atribuyen muchos grados de perfección en su presunción y orgullo, viven censurando y condenando a los demás. No consiste la perfección, pues en dedicarse a muchas obras exteriores, pues como dice San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. ¿Cuál es la base, entonces, para obtener la perfección? La base de la perfección y santidad consiste en 5 cosas. Primero, en conocer y meditar la grandeza y bondad infinita de Dios. Nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal es la gracia que durante noches enteras pedía San Francisco de Asís en su oración hasta que logró conseguirla. Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Segunda, aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad no solo a la divina majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. Tercera, en hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas, por conseguir la gloria de Dios y lograr agradarle siempre a Él. Así cumplimos el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y sobre todas las cosas. Cuarta, cumplir lo que exige Jesús, negarse a sí mismo, aceptar la cruz de sufrimiento que Dios permite que nos lleguen, seguir a Jesús imitando sus ejemplos, aceptar su yugo que es suave y ligero y aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Quinta, obedecer lo que aconseja San Pablo, imitar el ejemplo de Jesús, que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuota inicial grande para una adquisición inmensa. Alguien dirá, es que son demasiadas condiciones las que se piden. La razón es esta: lo que se va a obtener no es una perfección cualquiera o de segunda clase, sino la verdadera santidad. Por eso, porque lo que se aspira a conseguir es de inmenso valor, las cuotas que se exigen son también altas, pero no son imposibles. Aquí hay que repetir lo que decía Moisés en el Deuteronomio: los mandatos que se dan no están por encima de tus fuerzas, ni son algo extraño que tú puedas no practicar. Combate duro, pero premio grande. Estamos escribiendo para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre, sino que aspiran a obtener la perfección espiritual y la santidad. Para esto, es necesario combatir continuamente contra las inclinaciones malas que cada cual siente hacia el vicio y el pecado, dominar y mortificar los sentidos, tratar de arrancar de nuestras vidas las malas costumbres que hemos adquirido, lo cual no es posible sin una dedicación infatigable y continua a la tarea de conseguir la perfección y la santidad. Tener siempre un ánimo pronto, entusiasta y valiente, para no dejar de luchar por tratar de ser mejores, pero el premio que nos espera es muy grande. San Pablo dice: me espera una corona de gloria que me dará el divino juez,
y no solo a mí, sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Pero nadie recibirá la corona si no ha combatido según el reglamento. Algo que es muy agradable a Dios. La guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil de todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, o como dice San Pedro, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma. Pero precisamente porque el combate es más difícil y más prolongado, por eso mismo la victoria que se alcanza es mucho más grande a Dios y más gloriosa para quien logra vencer, porque aquí se cumple lo que dice el libro santo: quien se domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad. Lograr dominar las propias pasiones, refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan, es una obra que puede resultar ante Dios más agradable que si ejecutáramos obras brillantes que nos dieran fama y popularidad, y por el contrario, pudiera suceder que aunque hiciéramos muchas obras externas admirables ante la gente, en cambio ante Dios no seamos agradables porque aceptamos en nuestro corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por las pasiones desordenadas. Por eso debemos tener cuidado, no sea que nos contentemos con dedicarnos a hacer obras que ante los demás nos consiguen fama y prestigio. Mientras tanto, dejemos que los sentidos se vayan hacia el mal, la sensualidad nos domine y las malas costumbres se apoderen de nuestro modo de obrar. Sería una equivocación fatal. 4 condiciones. Hemos visto en qué consiste la perfección espiritual o santidad y qué ventajas tiene. Ahora vamos a tratar de las 4 condiciones que son necesarias para lograr adquirir dicha perfección, conseguir la palma de la victoria y quedar vencedores en la batalla por salvar el alma y conseguir alto puesto en el cielo. Estas 4 condiciones son desconfianza de nosotros mismos, confianza en Dios, ejercitar las cualidades que se tienen y dedicarse a la oración. Las vamos a explicar en los capítulos siguientes. No se recibirá la corona del premio si no se combate de acuerdo con las reglas y el reglamento. Capítulo 2. La desconfianza que se ha de tener en sí mismo. La desconfianza en sí mismo es sumamente necesaria en el combate espiritual, que sin esta cualidad o condición, no solamente no podremos triunfar contra los enemigos de nuestra santidad, sino que ni siquiera lograremos vencer las más débiles de nuestras pasiones. Siempre se cumplirá lo que dijo la profetisa Ana en la Biblia: no triunfa el ser humano por su propia fuerza. Y lo que anunció el profeta: mi pueblo dijo, soy fuerte, puedo resistir solo al enemigo, y fue entregado en poder de sus opresores. Es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta verdad, porque sucede desafortunadamente que aunque en verdad no somos sino nada y miseria, sin embargo, tenemos una falsa estimación de nosotros mismos, creyendo sin ningún fundamento que somos algo, que podemos algo, que vamos a ser capaces de vencer por nuestra cuenta y con las propias fuerzas. Este error es funesto y trae fatales consecuencias, y es efecto de un dañoso orgullo que desagrada mucho a los ojos de Dios, y si lo aceptamos se cumplirá en cada uno lo que cuenta el salmista. Yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás, pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado, y caí en derrota y opresión. Tenemos que convencernos que no hay virtud ni cualidad ni buen proceder en nosotros que no proceda de la bondad y misericordia de Dios, porque nosotros mismos, como dice San Pablo, ni siquiera podemos decir por propia cuenta que Jesús es Dios. Toda nuestra capacidad viene de Dios, pues Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar. Por nuestras solas fuerzas, lo que somos capaces de producir es
maldad, imperfección y pecado. La desconfianza es sí mismo, es un regalo del cielo, y Dios lo concede en mayor grado a las almas que tiene destinadas a más alta dignidad, hasta que puedan repetir lo que decía aquella famosa mujer de la antigüedad, santa y delgada: de lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. Un camino. Dios lleva al alma hacia la desconfianza en sí misma, permitiendo que le lleguen tentaciones casi insuperables, caídas humillantes, reacciones inesperadas que aparezcan en su naturaleza, unas inclinaciones inconfesables, y dejándola por ciertos tiempos en una tan oscura noche del alma que hasta para decir un Padre Nuestro sienta fatiga y desgano, de manera que se llegue a adquirir la convicción de la total impotencia e incapacidad para caminar hacia la perfección y la santidad, si el poder de Dios no viene a ayudar. Los remedios. El principal remedio de los 4 que vamos a aconsejar es pensar y meditar hasta convencerse de que por las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal, ni de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar al reino de los cielos. En nuestra memoria deben estar siempre aquellas palabras de Jesús: sin mí nada podéis hacer. El segundo remedio es pedir con fervor y humildad muy frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos, porque esto es un regalo del cielo, y para conseguirlo es necesario ante todo reconocer de que no poseemos la desconfianza necesaria, luego convencernos de que la desconfianza en nosotros mismos no la vamos a conseguir por nuestra propia cuenta, sino que es necesario postrarse humildemente en la presencia del Señor y suplicarle, por infinita bondad, que se digne concedérnosla. Y podemos estar seguros de que si perseveramos pidiéndosela, al fin nos las concederá. Hay un tercer remedio para adquirir la desconfianza en sí mismo, respecto al lograr conseguir por nuestra propia cuenta la santidad, y consiste en acostumbrarse poco a poco a no fiarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado, y a sentir verdadero temor acerca de las trampas que nos van a presentar nuestras malas inclinaciones, que tienden siempre hacia el pecado, a recordar que son innumerables los enemigos que se oponen a que consigamos la perfección, los cuales son incomparablemente más astutos y fuertes que nosotros, y aún logran hacer lo que ya temía San Pablo: se transforman en ángeles de luz para engañarnos, y con apariencia de que nos están guiando hacia el cielo, nos ponen trampas contra nuestra salvación. Con el salmista podemos repetir: ¿cuántos son los enemigos de mi alma, Señor? Y la odia con odio cruel. Y no nos queda sino repetirle la súplica del Salmo 12: Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Que no pueda decir mi enemigo: le he vencido, que no se alegren mis adversarios de mi fracaso. El cuarto remedio consiste en que cuando caemos en alguna falta, reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación al mal, y pensemos que probablemente Dios permite las culpas y caídas para iluminarnos mejor acerca de la impresionante incapacidad que tenemos para conseguir por la propia cuenta la santificación, y aprendamos así a ser humildes y a reconocer las limitaciones y aceptar ser menospreciados por los demás, condición sin la cual no. Si no aceptamos que nos desprecien y nos humillen, no conseguiremos jamás la desconfianza en nosotros mismos, porque ésta se basa en la verdadera humildad, la cual nunca se consigue sin recibir humillaciones, y se basa también en un reconocimiento sincero de que por nosotros mismos no merecemos sino desprecio y humillación.
no aguardar para cuando sea demasiado tarde. Es mejor ir aceptando las pequeñas humillaciones que nos van llegando a causa de las debilidades y miserias cada día, y que no nos suceda como a las personas muy orgullosas y creídas que solamente abren los ojos para reconocer su debilidad y malas inclinaciones cuando les suceden grandes y vergonzosas caídas. Les sucede lo que decía San Agustín: temo que vas a caer en faltas que te humillarán mucho, porque noto que tienes demasiado orgullo. Cuando Dios ve que los remedios más fáciles y suaves no producen efectos para hacer que una persona reconozca su incapacidad para resistir con sus solas fuerzas contra los ataques del mal y conseguir su santificación, permite entonces que le sucedan caídas en pecado, las cuales serán más o menos frecuentes y más o menos graves, según sea el grado de orgullo y presunción que esa alma tenga. Y si hubiera una persona tan exenta y libre de esa vana confianza en sus propias fuerzas, como por ejemplo la Santísima Virgen María, lo más seguro es que no caería jamás en falta alguna. Buena consecuencia de todo esto, debes sacar la siguiente conclusión: que cada vez que caigas en alguna falta, reconozcas humildemente que por tu propia cuenta, sin la ayuda de Dios, no eres capaz ni siquiera de fabricar un buen pensamiento o de resistir a una sola tentación, y le pidas al Señor que te conceda su luz e iluminación para convencerte de tu propia nada y de la necesidad absoluta e indispensable que tienes de la ayuda divina, y te propongas no presumir ni pensar vanamente que por tu propia cuenta vas a conseguir la santidad o la virtud, porque si te crees lo que no eres y te imaginas que podrás lo que no puedes, seguramente seguirás cayendo en las mismas faltas de antes y quizás hasta las cometas aún peores. Capítulo 3. La confianza en Dios. Aunque la desconfianza en nosotros mismos es tan importante y tan necesaria en este combate, sin embargo, si lo único que tenemos es esa desconfianza, seguramente vamos a ser desarmados y derrotados por los enemigos espirituales. Es absolutamente necesario que tengamos una gran confianza en Dios, que es el autor de todo lo bueno que nos sucede y del único del cual podemos esperar las victorias en el campo espiritual, porque así como por nosotros mismos, lo que vamos a conseguir serán frecuentes faltas y peligrosas caídas, lo cual nos debe llevar a vivir siempre desconfiando en nuestras solas fuerzas, y así también podemos estar seguros que de la ayuda de Dios y de su gran bondad podemos esperar victoria contra los enemigos de nuestra salvación, progreso en la virtud y crecimiento en perfección, si desconfiando de la propia debilidad y de las malas inclinaciones que tenemos y confiando grandemente en el poder divino y en el deseo de nuestro Señor, tiene de ayudarnos, le rogamos con todo el corazón que venga a socorrernos. Los medios para conseguir la confianza en Dios. 4 son los medios para lograr progresar en la confianza en Dios. El primero, pedirla muchas veces y con humildad en nuestra oración. Jesús prometió: todo el que pide, recibe. Mi Padre dará el buen espíritu a quien se lo pida. El segundo medio es pensar en el gran poder de Dios y en su infinita bondad, que lo mueve a conceder siempre mucho más de lo que se le suplica. Recordar lo que el ángel le dijo a la Virgen María: ninguna cosa es imposible para Dios. Es muy provechoso pensar de vez en cuando que Dios, por su inmensa bondad y por el excelso de amor con que nos ama, está siempre dispuesto y pronto a darnos cada hora y cada día todo lo que necesitemos para la vida espiritual y para conseguir la victoria contra el egoísmo y las malas inclinaciones, si le pedimos con su filial confianza. El Salmo 145 dice: Dios satisface los buenos deseos de sus fieles. Algo que conviene recordar: para aumentar la confianza en nuestro Señor, pensemos que por sus 33 años
Ha vivido en esta tierra en medio de sacrificios y sufrimientos para lograr salvar nuestras almas. Recordemos que cada uno de nosotros somos la oveja extraviada que por sus imprudencias se alejó del rebaño del Señor, y Él nos ha venido llamando noche y día para que volvamos a ser del grupo de los que lo van a acompañar en el cielo para siempre. Sudor, sangre y lágrimas ha tenido que derramar para obtener que volvamos a ser del número de sus ovejas fieles. Si por una oveja que se extravió se arriesgó a ir tan lejos a buscarla, cuanto más nos ayudará a quienes lo buscamos y clamamos e imploramos su ayuda. Cuando escucha que la oveja brama desde el precipicio donde ha caído, temerosa de los aullidos de los lobos que ya se escuchan a lo lejos, el buen pastor corre a protegerla y defenderla, y no la humilla ni la golpea, ni le echa en cara su imprudencia, sino que cariñosamente la lleva sobre sus hombros hasta donde está el grupo de las ovejas que ha permanecido fieles. Consideremos que nuestra alma está representada en esta pobre oveja, a la cual Jesús se interesa inmensamente por salvarla de los peligros del mundo, del demonio y de la carne. Trata cada día de llevarla a la santidad. La moneda perdida. Narraba Jesús en el caso de aquella mujer a la cual se le perdió una moneda de plata, lo que equivalía al mercado de un día para la familia, y ella se dedica a barrer la casa y a sacudir esteras y muebles hasta que logra encontrarla. Muy contenta, invita a las vecinas a que le feliciten por la gran alegría que siente al haber recuperado la moneda perdida. Y Jesús, en ese hermoso capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, en el cual narra estas parábolas, nos habla de que en el cielo Dios y sus ángeles sienten gran alegría por un alma que estaba ya perdida y que vuelve a recuperarse para el reino de Dios. También Dios siente la alegría de encontrar lo que se ha perdido, y cada uno de nosotros puede proporcionarle esa alegría al retornar otra vez en nuestra vida de pecado a la vida de gracia y santidad, y el más interesado en que esto suceda es nuestro divino Salvador. Estoy a la puerta y llamo. En el libro del Apocalipsis dice Jesús: He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre la puerta de su alma, entraré y cenaremos juntos. Con esto demuestra nuestro Señor el gran deseo que Él tiene de vivir en nuestra alma, dialogar con nosotros y regalarnos sus dones y gracias. Y si viene con tan buena voluntad, ¿no nos concederá los favores que deseamos? El tercer remedio para conseguir una gran confianza en Dios es repasar de vez en cuando lo que dice la Sagrada Escritura acerca de lo importante que es confiar en nuestro Señor. Por ejemplo, el Salmo 2 dice: Dichosos serán los que confían en Dios, y el Salmo 19 afirma: Unos confían en sus bienes de fortuna, otros en sus armas defensivas. Nosotros, en cambio, confiamos en Dios e imploramos su ayuda. Mientras los otros caen derribados, nosotros logramos permanecer en pie. Y el salmista añade después: Señor, porque confío en ti, por eso no seré confundido eternamente. Los que confían en Dios no serán rechazados por Él. Quien confía en Dios verá que Él actuará en su favor. Soy viejo y nunca he visto que alguien haya confiado en Dios y haya fracasado. Quienes confían en el Señor son como el monte Sión. No serán conmovidos ni derribados por los ataques ni las contrariedades. Quien confía en Dios será bendecido y prosperará y será feliz. 77 veces dice la Sagrada Escritura que para quien pone su confianza en Dios vendrán bendiciones, felicidad, paz, progreso y bendición. Si lo dice 77 veces, es que esto es demasiado importante para que se nos vaya a olvidar. Por eso el profeta exclamó: ¿Sabes a quiénes prefiere el Señor? A los que confían en su misericordia. Jamás alguna persona ha confiado en Dios y ha sido abandonada por Él. Y el cuarto y último remedio
para que logremos al mismo tiempo adquirir desconfianza en nuestras solas fuerzas y gran confianza en Dios, es que cuando nos proponemos hacer alguna obra buena o conseguir alguna virtud o cualidad, fijemos nuestra atención primero en la propia miseria, debilidad, y luego en el enorme poder de Dios y en el deseo infinito que tiene de ayudarnos, y así equilibraremos el temor que nos viene de nuestra incapacidad y de la inclinación hacia el mal, con la seguridad que nos inspira la ayuda poderosísima que el buen Dios nos quiere enviar, y nos determinaremos a obrar y combatir valientemente. Yo, más mis fuerzas y capacidades igual, nada, pero yo, mis fuerzas, mis capacidades, más la ayuda de Dios igual, éxitos incontables. No es que nosotros mismos podamos nada, dice San Pablo, todas nuestras suficiencias vienen de Dios. La autosuficiencia orgullosa lleva al fracaso, la humilde confianza en nuestro Señor consigue éxitos formidables. Las tres fuerzas, con la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios, unidas a una constante oración, seremos capaces de hacer obras grandes y de conseguir victorias maravillosas. Hagamos el ensayo y veremos efectos inesperados. Pero si no desconfiamos en nuestra miseria y no ponemos toda la confianza en la ayuda de Dios, y si descuidamos la oración, terminaremos en tristes derrotas espirituales. Cuanto más confiemos en Dios, más favores suyos recibiremos. Recordemos siempre lo que el Señor le dijo a una gran santa: no olvides que yo tengo poder y bondad para darte mucho más de lo que tú puedes atreverte a pedir o a desear. Es lo que San Pablo había enseñado ya hace tantos siglos. Señor, dichosos los que confían en ti. Capítulo 4. ¿Cómo podemos conocer si obramos con desconfianza en nosotros mismos y con confianza en Dios? Muchas veces las almas que creen ser lo que no son, se imaginan que ya consiguieron la desconfianza en sí mismas y la suficiente confianza en Dios, pero es un error y un engaño que no se conoce bien sino cuando se cae en algún pecado, pues entonces el alma se inquieta, se desanima, se aflige y pierde la esperanza de poder progresar en la virtud, y todo esto es señal de que no puso su confianza en Dios sino en sí misma. Si su desesperación y su tristeza son muy grandes, esto es un argumento claro de que confiaba mucho en sí y poco en Dios. Diferencia: quien desconfía mucho de sí mismo, de su debilidad e inclinación al mal, y pone toda su confianza en Dios, cuando comete alguna falta no se desanima, ni se inquieta demasiado, ni se desespera, porque conoce que sus faltas son un efecto natural de su debilidad y del poco cuidado que ha tenido en aumentar su confianza en Dios. Antes bien, con esta amarga experiencia, aprende a desconfiar más de sus propias fuerzas y a confiar con mayor humildad en la bondad de nuestro Señor, aborreciendo con toda su alma las faltas cometidas y las pasiones desordenadas que llevan a cometer esos errores, pero su dolor y arrepentimiento son suaves, pacíficos, humildes, llenos de confianza en que la misericordia divina le tendrá compasión y le perdonará. Vuelve otra vez a sus prácticas de piedad y se propone enfrentarse a los enemigos de su salvación con mayor ánimo, más fuerza y sacrificio que antes. Una causa engañosa. En esto es importante que piensen y consideren algunas personas espirituales que cuando caen en alguna falta se afligen y se desaniman con exceso. Muchas veces quieren más librarse de la inquietud y pena que su pecado les proporciona, que por recuperar otra vez la plena amistad con Dios, y si buscan rápidamente al confesor, no es tanto por tener contento a nuestro Señor, sino por recuperar la paz y tranquilidad de su espíritu. Por eso, cierto confesor a una religiosa que le decía que había gritado esa tarde a su superiora, le dijo: «Por hoy no se confiese todavía, aguarde a que pasen 3 días, y cuando le haya pedido excusa a su superiora, venga a pedir perdón por medio de su confesor. Así evita aquel sacerdote que esa alma buscara solo obtener su propia paz y tranquilidad,
en vez de buscar primero hacer la paz y amistad con Dios, con la persona ofendida. Preguntas muy importantes. Cada cual debe preguntarse de vez en cuando, ¿cuál es la causa de la tristeza que siento por haber pecado? El haber disgustado al buen Dios, el haber hecho daño a los demás, el haber afeado horriblemente mi alma, que está siendo observada por Dios y sus ángeles, el haber perdido un grado de brillo y de gloria para la eternidad, el haberme acarreado un castigo más para el día en que el justo juez pague a cada uno según sus obras y según su conducta, o simplemente lo que me entristece es que mi amor propio y mi orgullo quedaron heridos, o que mi apariencia de santidad quedó disminuida. Importante preguntarse esto muchas veces. Capítulo 5. El error de algunas personas que confunden el miedo y el permiso con una cualidad o virtud. Hay un error muy común que consiste en creer que es virtud, buena cualidad el desanimarse, desalentarse, dejarse vencer por la tristeza y el pesimismo cuando se comete alguna falta, pues en estos casos casi siempre sucede que la amargura que se siente por haber pecado no proviene mayormente del dolor de haber ofendido y disgustado a Dios, sino que el orgullo ha quedado herido al constatarse la propia miseria y debilidad, la confianza que se tenía en las propias fuerzas y capacidades para resistir al mal, fallo totalmente. Peligro propio de gente orgullosa. Ordinariamente, las almas presuntuosas que se creen más capaces de ser buenas de lo que en realidad son, no les dan la debida importancia a los peligros que les van a llegar y a las tentaciones que les pueden venir. Luego, al caer en alguna y reconocer por amarga experiencia cuán grandes son su miseria y su debilidad, se maravillan y se afanan por su caída, como si se tratara de cosa nueva y rara, porque ven derrumbado por el suelo el ídolo del amor propio y de la falsa confianza en sí mismas, en lo cual imprudentemente habían puesto su esperanza, y demostrando que son almas que más ponían la confianza en sus propias fuerzas que en la ayuda de Dios, se dejan llevar por la tristeza, el desánimo y hasta pueden llegar a la desesperación, algo que no sucede a los humildes. Esto no sucede a las almas verdaderamente humildes, que no ponen su confianza en las propias fuerzas o capacidades para resistir al mal, sino únicamente en la ayuda y en la bondad de Dios, porque cuando caen en alguna falta, aunque sienten gran dolor por haber ofendido al buen Dios, haber manchado su alma y haber hecho daño a los demás, no se maravillan ni se inquietan, ni se desaniman, pues muy bien conocen que su caída es un efecto natural de su espantosa debilidad y de la impresionante inclinación que su naturaleza siente hacia el mal. Estas almas repiten lo que decía aquella santa antigua: todo lo temo de mi malicia, de mi debilidad y de mi inclinación al mal, todo lo espero de la bondad y de la misericordia de Dios. Cada día constatamos el combate entre la debilidad humana y la omnipotencia de Dios. En verdad que se cumple lo que dicen los santos: la humildad produce tranquilidad. De lo único propio de lo cual el humilde está seguro es de su debilidad, pero se conserva alegre si al mismo tiempo vive seguro de que la bondad de Dios nunca lo abandonará. Yo nunca te abandonaré, dice el Señor varias veces en la Sagrada Escritura. Con razón, un director espiritual le dijo a alguien que le pedía un consejo: no eres más santo porque no eres más humilde. Como los 3 jóvenes en el horno, de los cuales nos habla el profeta Daniel, tenemos que decir: Señor, hemos pecado, por eso con toda justicia nos han llegado tantas humillaciones. San Agustín, cuando recordaba los terribles y tan numerosos pecados de su vida, no se dedicaba a lamentarse o a desanimarse, sino a proclamar la maravillosa bondad de Dios que lo supo perdonar. Capítulo 6. Avisos importantes para adquirir la desconfianza en sí mismo y la confianza en Dios. Como gran parte de la fuerza que necesitamos
Para salir vencedores de los ataques de los enemigos de nuestra salvación, depende de la desconfianza de nosotros mismos y de la confianza en Dios. Vamos a recordar algunos avisos que son muy útiles para conseguir estas dos cualidades, una condición sin la cual nada se obtiene. Primeramente, hemos de tener en cuenta como verdad que no admite discusión ni duda, que aunque tengamos todos los talentos y cualidades, ya sean naturales, ya sea que se han adquirido por propio esfuerzo, aunque contemos con una inteligencia prodigiosa, aunque nos sepamos de memoria la Sagrada Escritura, hayamos servido al Señor por muchos años, estemos acostumbrados a servirle y a portarnos bien, siempre seremos absolutamente incapaces de obedecer debidamente al Creador y de cumplir a cabalidad nuestras obligaciones. Si la fuerza poderosa de Dios, con especial protección, no fortifica nuestro corazón en cada ocasión que se nos presente de hacer el bien y evitar el mal, de hacer algunas obras buenas o de vencer alguna tentación, de salir de un peligro o de poder soportar la cruz de la tribulación. Es necesario grabar profundamente esta verdad en nuestra memoria, no dejar pasar días sin meditarla, considerarla, y por este medio iremos evitando el defecto que se llama presunción, que consiste en creernos más capaces de ser buenos y dejar de ser malos, de lo que en verdad somos, y así evitaremos andar confiado, temeraria e imprudentemente en nuestras propias fuerzas, algo fácil para Dios. En cuanto a la confianza en Dios, recordemos lo que dice el Libro Santo. A Dios le queda muy fácil darnos la victoria contra todos los enemigos de nuestra alma, ya sean pocos o ya sean muchos, ya sean fuertes o sean débiles, ya sean viejos y experimentados o jóvenes y exaltados. De este principio fundamental sacaremos la conclusión que, aunque el alma se haya atacada por todos los pecados y vicios, llena de imperfecciones, malas costumbres y horrendas inclinaciones, aunque después de haber hecho todos los esfuerzos por reformar las costumbres, no se nota ningún progreso en la virtud, se siente y reconoce en sí mismo una mayor inclinación hacia el mal y más facilidad para pecar. No por eso hay que perder el ánimo y la confianza en Dios, ni dejar de luchar ni abandonar las prácticas de piedad, sino más bien dedicarse con mayor entusiasmo a tratar de hacer el bien y evitar el mal, porque en este combate espiritual no se declara vencido a quien no cesa de combatir y de confiar en Dios, el cual nunca deja de ayudar con sus auxilios y socorros a quienes quiere salir vencedores. Aunque muchas veces permite que sean vencidos, si se tiene la ayuda de Dios, se puede perder la batalla, pero jamás se perderá la guerra.